¿A ti qué te pasa? Estoy fatal, Escaliburcio. Se puede ver. Nuestros oyentes no lo pueden ver, pero yo lo veo claramente. Estoy en la mierda. Estás en la mierda. Como ¿Por cada qué? vez que cojo vacaciones me pongo enferma. Ya. Por lo que sea, me cabe en la agenda estar enferma y me pongo enferma. Y estoy fatal. Llevo todo el día que me quiero morir. Tengo fiebre y no he salido de la cama hasta ahora que estamos grabando esto. No puedes dejar un hueco sin estrés en tu vida porque entonces llega la enfermedad. Entonces llega la enfermedad. Así es. ¿Y aquí estás grabando todo mal? Sí, porque has venido a mi casa, estamos en el sofá, yo estoy en batín, me estoy llevando una infusión, que es junto a un caldo de verduras lo único que he comido hoy. Tengo un hambre que me muero, la verdad. No se lo digas mucho a la gente te empezará, como yo he hecho, a recomendarte cosas que tienes que hacer. Es verdad. Así que no le digas a nadie... No me recomendéis nada. Cuando la gente escuche esto ya estarás bien. Entonces, exacto. Que nadie recomiende nada. Que nadie me recomiende nada porque la Monty del pasado para vosotros está en la mierda, pero la Monty que escucha vuestras recomendaciones no sugeridas tiene la misma mala hostia de siempre. Tienes que comer arroz blanco. Tengo que comer puto arroz blanco. Arroz blanco. Come arroz blanco, haz el puto favor. Sí, y pechuga de pollo vegana. Exacto, bueno, sí. Que, oye, ¿cómo la hemos petado, no? En el Kraken. Volvimos a repetir en el Kraken, show en vivo. Vinieron 2.000 personas, por lo 2.000 menos. personas. Yo no los conté porque hasta 2.000 no llego contando. Claro, pero es como las manis, que se veía que había por lo menos 2.000 o 3.000. Sí, según la organización, que somos nosotros. Sí. No, pero muy guay. Muchas gracias a la gente que vino, porque fueron un público excelente, se rieron muchísimo. Y, jolín, nos hicieron muy felices. Bueno, se rieron muchísimo gracias a nosotros. Sí, pero que podrían a lo mejor no haberse reído por lo que sea, ¿no? Puede ser. Yo les vi muy colaboradores, les vi muy guapos también, te lo tengo que decir. Gente guapa, ¿eh? Había cierta belleza, sí. Había mucha belleza entre el público. Y gente guay. Sí. No nos compraron todas las chapas e imanes que nosotros esperábamos. Habían ciertas expectativas en la compra de merchant y como nosotros tenemos también una tendencia desde que nacimos a afear las conductas de nuestros oyentes, pues no va a ser menos en qué cojones pasa con los merchant. No queremos guardar en los armarios de nuestras casas cajas llenas de cosas. Y comprar chapitas a euro y imanes abridores a 2 euros. Gente rica no nos escucha, por lo que yo pero intuyo. Un pavo, 2 pavos te lo puedes permitir, joder. Ya. Joder. No, si se lo permitieron, porque chapas algunas sí que compraron. Sí, pero me refiero, tenían que haberlas comprado todas. Ya, todas. Todas. Tenemos un montón aún. Tenemos mazo. Todas. En Madrid, que se las lleven, te lo digo. Yo de Madrid no me vengo con las chapas de mierda. No. En Madrid, haced el favor de comprarlo todo. Que, bueno, el 28 estamos en la sala La Mala, en el barrio de Aluche, que es un barrio que es la hostia, a la 1 del mediodía. Así es, a la 1 del mediodía. Sí. Es raro, pero es así. Y bueno, pues luego también pues nos iremos por ahí a tomar cervezas con nuestros fans. Bueno, tú lo estás prometiendo mucho en redes sociales y a mí, sabes que a mí en principio no me apetece tomar pero estás nada en Madrid, con nadie. no te puedes ir a tu casa, pues te vas con tus fans para que pues vean que somos majos. podemos irnos a casa directamente después del bolo. No. ¿Y qué? ¿Y con qué excusa te vas? Claro, porque tú estás ahí tomando birras con la gente de Madrid. Pues cuando estemos cansados nos vamos a casa de mi hermana, pero sí. Habrá un birreo tardeo, latineo, quizás. Yo espero. Pero depende de ellos. Depende de ellos. De que nos lo pasemos bien. Exacto. Porque no pretenderán encima nosotros que estemos entreteniendo 24/7. Exacto. 24/7 no. Que nos entretengan ellos una vez haya acabado nuestro show. Sí. Quid pro quo. Y bueno, ¿empezamos ya? ¿Especial Navidad o qué? Es que yo estoy con la intro muy a tope. Muy a tope. Ahora. Estoy muy motivado y me da miedo soltarla. No la sueltes. Bueno, sí, venga, va. O sea, suéltala, quería decir. Cortinilla. Let it go. Cosas que no. Que no, coño. Cosas que no, especial 2019. Exacto. Esas cosas, efemérides. esos eventos, esos sucesos que en 2019 nos han dado mucho cringe. Como por ejemplo, empiezo yo. Sí. Albert Rivera y el perrete. Creo que es sin duda el evento momento, estrella, el sí. momento, cosas que no, más estrella que no llegamos a comentar en ningún momento en el programa. Sí. Y gracias a esta sección podemos hacerlo ahora. Sí, muchísimo cringe.
¿Lo escuchamos o ya la gente lo ha escuchado? Yo creo que hay que escucharlo para volver a revivir el cringe. Vale, venga, va. Os presento mi arma secreta para el debate, Lucas, el perro de Pablo Sarrión, que estamos por aquí empezando a preparar el debate, que es para comérselo. Aún huele a leche, todo es un bebito. Así que nada, quien me ataque en el debate ya sabes, se tendrá que enfrentar a Lucas. Es maravilloso lo... Huele a leche, Aún huele a leche. ¿Tú crees que eso, que es la pregunta que yo me hago, ¿tú crees que eso fue improvisado? ¿O crees que había un guión? Que él decidió que iba a decir aún huele a leche. Hostia, no estoy para nada seguro porque, claro, da igual. O sea, si lo ha guionizado o lo ha improvisado, para él es algo normal decir eso. Sí. Pero lo que yo quiero saber, y es lo que tenemos que preguntar en Madrid cuando vayamos, es... bueno, pero él es catalán, ¿qué cojones? Él es catalán. Él es catalán, es verdad. Pues cuando vayamos a tenemos que preguntar a los catalanes, ¿esto de decir aún huele a leche es normal? A ver, no es normal en ningún sitio. Ni aquí ni en la China popular. Si es normal en Cataluña... Entonces el conflicto catalán coge una nueva dimensión, también te lo digo. Totalmente. Porque no sé si quiero compartir país con gente que normaliza lo de aún huele a leche. Yo creo que no es normal, ¿eh? Yo creo que eso es una cosa de él, que él queriendo remarcar la infancia del perro, lo pequeño que era el perro, pues aún huele a leche. Pero esto, de verdad, qué cringe. ¡Qué cringe! Esto no. ¿Qué te pasa que te estás descojonando tú solo? Es que me hace mucha risa lo de un huele a leche. Es que es muy desagradable. Es muy asqueroso, muy asqueroso. Es muy desagradable. Bueno, ¿y qué eventos del 2019 te han dado a ti Hay todo muchísimos, el asco? Hay muchísimos. Voy a empezar solo con decepción. Vale. Decepción, no me dio asco, pero la decepción de el asalto al Área 51. Que prometía muchísimo. Hubo un evento muchísimo hype con millones de personas apuntadas que se proponían a una hora determinada y un día determinado a todos corriendo. ¡Qué maravilla! A asaltar el Área 51 y al final se quedó en nada. Se quedó en nada y fue francamente decepcionante. De hecho, se supone que todos iban a entrar corriendo como Naruto. Me hace mucha risa también. Muy bien, ¿y qué más tienes? Porque tú tienes más que yo, que llevas una lista ahí en el iPad que madre mía. Sí, otra cosa que me ha horrorizado el 2019 es el final de Juego de Tronos. Uy, yo no la he visto. Y el debate posterior, obviamente no voy a spoilear ni nada, simplemente lo que todo el mundo ya sabe, que fue muy decepcionante. Sí. El debate posterior también me aburrió porque no estoy de acuerdo con nadie realmente. Bueno, sí, estoy de acuerdo. El final fue decepcionante y el final tenía que haber sido mejor. Pero que la gente diga que os quejáis porque está mal, pues sí, me quejo. Coño, 8 años viendo una puta serie para que el final sea una mierda, pues tendré derecho a quejarme. Pues hombre, que menos, claro, joder. Yo no he visto el Juego de Tronos, la tengo pendiente. Ahora en cualquier momento me voy a poner. Pero claro, ahora ya me da menos ganas, la verdad. Normal, porque es que de verdad acaba regular, claro, es que no mola como... Qué turra, con Juego de Tronos, sí, qué turra. Fue turra. Qué turra. Fue turra importante. Mira, a mí una cosa que me ha dado mucho asco de 2019, aunque es una cosa muy reciente, es el libro de poemas que ha sacado Alfred de Ote. ¡Ostras! ¿Te has enterado que ha sacado el libro de poemas? Sí. Y me ha dado mucho asco porque ha sido como la profesionalización de una conducta que hacen mucho los tíos a esa edad, que es que todos se creen Bukowski. Sí. A mí Bukowski me gusta, culpable, me ha gustado siempre. Y yo también he pecado de escribir mierdas así, como todo. Todos, sí. Pero es que hay un tipo de tío que es como el canallita, el rockero, así nocturno, que cuando va a un bar dice, y esto es basado en un hecho muy real, ponme un trago. Ponme un trago. ¿Pero qué dices? Eso aquí no se dice. Sí. Se dice ponme un chupito, un cubata, lo que quieras. Ponme un trago. Y está así en la barra como siempre como fingiendo, ¿no? Una intensidad. Sí. Pero si eres un borracho, eres un borracho de mierda y no tienes nada en tu interior más que alcohol y eres tonto. Yo tengo un compañero de trabajo así. Todos, si es que hay 1000. Y luego escriben ahí en plan, nena, estoy solo y te has ido y te echo de menos, pero está lloviendo. Pues el Alfred ha hecho eso, pero yendo de guay. Claro, y a vender un mogollón de libros. Pues a ver, el 2019 ha traído cosas como El Joker, que es una peli que está bastante guay.
y no es lo que me da rabia el Joker en sí, sino es que muchísima gente parece ser que... A ver, es normal hasta cierto punto, la gente es joven. No sé si te has dado cuenta, pero hay muchísima gente joven. No, de hecho te digo una cosa, la gente joven es cada vez más joven. Sí. Yo veo a gente que para mí son niños haciendo cosas... Se mueven, y de repente me dicen, no, si tengo 22 años. Y tú, ¿pero qué dices? Pensaba que tenías 6. Claro, es que yo soy una vieja. La gente es muy joven y entonces ven el Joker y ven la mejor película de la historia. Ya, y esto a mí que me gusta mucho el cine, me duele un poco. Claro. Entonces para mí es una cosa que no. Entiendo que tampoco hay que ponerse muy abuelo cebolleta y decir... No, simplemente a mí personalmente es una cosa que no considerar el Joker como la mejor película de la historia. Vale. Mira, a mí una cosa también que me ha dado mucho cringe, aunque también me ha proporcionado mucha alegría, es la movida esta de Melendi con las enfermeras, ¿sabes? Ah, bueno. ¿Qué cojones le pasa a Melendi con las enfermeras? ¿Qué liote ha sido este? Sí. Me gusta porque me gusta como de repente que no seamos el único colectivo que está cuestionando a Melendi, claro. Porque ahora estamos, pues, el colegio de enfermería, todos estos están de nuestro lado. Por otra parte, es lo que tú muchas veces has dicho, ¿no? Que a Melendi algo le pasa con las enfermeras, porque ya en Sara Luna... En Sara Luna es que era muy claro. En Sara Luna le depara un destino horrible a una enfermera, pobrecita, arrancarse el corazón ahí, bueno... Spoiler, de Sara Luna. De Sara Luna. También te lo digo. Y me gusta mucho que haya sucedido esto. Ha sido para mí un gran momento, todo mal, 2019. Ver que de repente... Que también ha sido un poco como a buenas horas llegáis. Ya. A buenas horas os dais cuenta de que Melendi escribe chorradas como pianos. Claro, a buenas horas. Es lo que dijimos nada más empezó este podcast, que es la gente critica mucho a Melendi de manera superficial. Sin escuchar a Melendi. La gente está empezando a profundizar en Melendi y están descubriendo una mandanga importante. De hecho, eso fue uno de los pilares fundacionales de Todo Mal. Difundir al mundo. No tenéis ni idea de lo gordo que es lo que está pasando con Melendi. Que vosotros lo odiáis porque es ese tío que está en la tele, pero no tenéis ni idea. No tenéis ni idea de lo gordo que es. Pues ese es un gran momento para mí, 2019. Y, salvo que se me ocurra alguna hora sobre la marcha, a mí no me quedan más. Así que todos tuyos. Yo tengo aquí una mandanga. Este es bastante reciente y es que se ha suspendido un partido de liga porque la afición del Rayo Vallecano llamó nazi a un jugador... ¿A un nazi? Que es conocido por ser nazi, tiene muchísimas fotos con esvásticas y con grupos ultra... Y cosas nazis nazis en general, sí. Que si un 88, que si un 14... Que si un 18. 18, eso, 18, un 14. Un 14. Que es un 14 seguro que es algo nazi también. La 4 es la D... Pues sería un AD, algo habrá ahí. En las universidades de AD hay mucho facha, también te lo digo. 18, es verdad. Es bastante triste. Bueno, se ha hablado mucho ya de este tema en redes y tal, pero el hecho de que por primera vez se suspenda un partido de liga por cánticos. Claro, es que yo me acuerdo cuando se cantaba esto de un jugador que había sido condenado por violencia de género. Sí. No fue tu culpa, era una puta, le cantaban. Lo hiciste bien. Lo hiciste bien. Lo hiciste bien el pegarle. Sí. Y ahí no pasaba nada, ¿eh? No, para nada. Ahí no pasó nada. No. Nada. Y ahora le llaman nazi a un nazi. Creo que le abrieron expediente al equipo. Creo que algo hicieron. Pero bueno, pero nada, no se suspendió. Pero la cuestión es que se suspendió el partido, que es algo muy tocho. Claro, pero aparte de abrir un expediente que ya está abierto. Pues nada, exacto. Ahí está. Es un eufemismo, básicamente. Es un eufemismo de que sí, no bueno, nada. La cantidad. Y sobre todo hay una cosa que me enfada muchísimo, más que de la liga, más que del árbitro, más que tal, y es que estábamos ya bastante hartos, de hecho hace poco pasó en la liga italiana, que cuando hay insultos racistas... y el jugador que recibe esos insultos amenaza con irse del campo, los propios compañeros de ese jugador retienen al jugador. Le dicen, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Qué pereza me da esto, ¿eh? Y eso me da mucha rabia por el contraste, que es la primera vez que unos compañeros apoyan a un jugador, a un compañero suyo, diciendo, pues no saltamos al campo, porque esto ocurrió porque se negaron a saltar al campo los jugadores del Albacete. Qué fuerte, el Albacete. Albacete, es que también, bueno... A ver, Albacete... Bueno, ahora mismo, respecto al Albacete, no, lo siento. Yo es que mira, te digo una cosa, yo en el fin de curso de octavo de GB... Me lié con un chico de Albacete, que fue mi primer amor. Y luego yo fui a Albacete a verle y no vino. No vino. Jamás vino.
Entonces yo con Albacete, mal rollo. Ya. Mal rollo, Luis, mal rollo, joder. Ya. Albacete es un poco el Castellón de España, ¿no? Pues mira, sí, quizás sí. A ver, que luego tiene cosas guays como los Ángelus Apátrida, que son de Albacete. Pero claro... Ya has querido quedar bien con gente conocida tuya. Pero porque me gustan, joder, son un grupo de heavy metal internacional que hace de Albacete. No los he escuchado. Está guay. Pero sí, Albacete regular. De momento regular, sí. Pues le apoyaron por primera... No has apoyado a tus compañeros negros que han recibido insultos racistas. No, apoyas al nazi. Que además se llama Fofulia, que es un nombre que es súper nazi también. Sí, todo es muy nazi. Fofulia. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya lo está diciendo. Ya claramente. Está todo ahí. Mira, me acabo de acordar yo ahora de una cosa de 2019 terrible que ha hecho que este año, influya en el devenir de la humanidad, porque a partir de ahora va a ser todo peor, que es que se murió Luke Perry. Vaya. ¡Qué bajón! ¡Qué bajón! ¡Qué bajona un mundo sin Luke Perry! ¿Te puedes creer que yo jamás he visto a Luke Perry en pantalla? ¿Cómo que no has visto a Luke Perry en pantalla? Nunca. ¿Pero qué clase de persona eres? Pues si solo sale una serie y esa serie no la veo, pues entonces, ¿cómo quieres que lo vea? Pues Luke Perry es guapísimo. Guapísimo. Sí. Y además muy guay. Un poco su personaje un poquito atormentadito, de que igual te escribo unos poemas también, así rollo Alfred, Bukowski, hay un poco Bukowski. También te lo digo, pero ya. Muy guay. Empezó... Muy guay. Luke pues Perry, nada. never forget. Descansa en paz. Bueno, pues han pasado cosas... A ver, estos serían cosas que sí. No sé si quieres que hagamos un cosas que sí o ya lo hacemos todo junto. Tírale. Tiramos sí. así, ¿no? En 2019 ocurrió el rap de Monedero. El rap de Monedero. Es que claro, el rap de Monedero es que sí y que no a la vez. Es que sí que no, claro. Es un insulto al rap descarado. Y es una muestra más de cómo los señores no terminan de entender que no se homenajea al rap rapeando de ninguna de las formas. Si no sabes rapear, no rapees. No rapees. Pero es que es maravilloso. Es que es una maravilla. Es que el rap de Monedero quizás de las pocas cosas que ha hecho que este año haya molado. Vamos a pincharlo. Vamos a pincharlo otra vez. Ay, pequeño Nicolás, que te cuelas en mi casa y cuando me quiero dar cuenta te has quedado con la pasta. Eres un niño bonito, escondido en un flequillo. Hacías la pelota para comer solomillo. Te juntas con comisarios, firmas cheques, no grafitis. Y te juntas con poderosos, pero no con las pipi. ¡Wow! ¡Ey, pequeño Nicolás, te cuelas en mi casa! ¡Qué maravilla me encanta es esta! El temblor de voz es sí. lo que más me gusta. Sí, es como, además... Como si intentara meter la técnica del vibrato en el rap, que esto además es otra cosa completamente nueva. Porque si algo hacen los raperos es no cantar, sino rapear, ¿no? Me gusta mucho, creo que es muy guay, la verdad. Hay una cosa peor aún en 2019. ¿Cuál? Las numerosas traiciones de la rata de Errejón. O sea, primero se iba a presentar con Podemos a Madrid. Sí, no, fue... Y a última hora dice que se presenta en solitario con Carmena. Arruinan todo porque pierden todas las elecciones. Otra cosa no ha hecho Errejón este año. Y luego va y se presenta a las generales. Rata. Y las pancartitas esas que se colgaban en los balcones, ¿qué? ¿Las pancartitas de los balcones? Eso que hacían con Manuela Carmena, que como pedían que la gente colgara publicidad, o sea, como propaganda electoral, sí. Como unas banderitas que salía... Sí. Más Madrid. Qué horror. Mira, de verdad. Carmena es otra cosa que no del 2019. Lo que pasa es que como no somos de Madrid nos da un poco igual. Claro, sí. Y tampoco vamos a hablar... No, bastante tenemos ya con las cosas de aquí como exacto, para... que le den a Carmena. Que se apañen, no queremos allí. saber nada. Vale, cosas que han apestado mucho en el 2019, pues las numerosas decepciones con señores. Que bueno, que ya nos han demostrado que nunca confíes en un señor. Nunca. Porque siempre te puede decepcionar. A la mínima. He contado solo 4, pero a ver si te viene alguno. Comentados ya en Todo Mal, pues César Strawberry de Defcon 2, Calamaro, aunque este ya se veía venir de largo. Sí, Calamaro. Tar, que ha tenido una entrevista bastante desafortunada últimamente. Sí. No nos olvidemos de Evaristo, que también Evaristo de la Polla tuvo un patinazo importante con el feminismo y tal. Sí, pero es que además hoy mismo he leído en Twitter Mujica diciendo que el feminismo está mal,
y que es bastante inútil porque la estridencia termina jodiendo la causa de la mujer. Mira, José Mújica, déjanos en paz. Sí. Déjanos en paz. ¡Basta ya! Yo no quiero caer en el... Son señores mayores y ya no pueden cambiar y tal, pero yo creo que puede ser todo. Es decir, no tenemos... no te estamos diciendo que cambies, te estamos diciendo que te calles. Claro. Tú piensa lo que quieras, pero cállate la boca. Yo creo que tampoco tenemos que odiarle a muerte a Mújica, pero sí decirle cállate. Vas de sabio, pero aquí estás patinando. Cállate, no tienes ni idea de lo que estás hablando, pues cállate la boca. Me da igual que lo diga José Mújica, que es que me da igual, cállate, callaos. Más cosas que han apestado. Han apestado mucho, apestó la exhumación de Franco. Fue muy desagradable, básicamente que tuviéramos que escuchar Viva Franco en directo. Bueno, eso fue bastante fuerte. Y además sí. Fue muy horrible, estuvo muy mal hecha la exhumación, fue una cagada del gobierno horrible, dejando... Y ver toda la familia allí. Toda la familia haciéndole... Y además pudimos constatar que vaya, qué casualidad, que les ha ido a todos súper bien. Sí. Por las pintas que llevan. Las pintas de pijazos, ricos, porque son pijazos todos. De pijazos. Qué horror. Qué bien les ha ido la vida. Pues no, a la familia de un dictador no le debería ir bien la vida. Así te lo digo. Esto me conduce a una de las grandes cosas que no doy al año, que es el PSOE. En general, tú sabes que soy muy pesado con el PSOE. Eres muy pesado con el PSOE y es muy aliterado esto y me gusta mucho. Sí. El pesado del PSOE. Pero ha sido desesperante la negociación del pacto de gobierno, que parece ser que va a ver la luz, aunque ya veremos, porque a día de hoy aún no hay gobierno. Pero ha sido desesperante comprobar cómo el PSOE está jugando con todos. Y todos hemos vivido en tus publicaciones de Facebook tu angustia, tu hastío con el PSOE. Lo has sufrido, He sido muy pesado, sí. No, pero has sido muy pesado, pero en realidad tú estabas reflejando un sentimiento que estaba en la calle. De decepción de... No es que uno espere muchas cosas del PSOE, no estamos descubriendo nada. Nuestros padres ya sabían que el PSOE era moderado hasta cierto punto, pero es que ha sido muy desesperante. Ha sido muy gordo. Y no abandonamos la política, 52 escaños de Vox, otra cosa que apesta, que tampoco hay mucho que sacar aquí, salvo... No, porque tampoco me apetece hablar de esa gente y darles mucha tal. Que igual no hay gobierno y más elecciones aquí, igual no hay 52 de Vox, también te lo digo. Ya, pero es una mierda, es una mierda. Una cosa que no, pero que al final ha sido una cosa que sí, por lo ridículo que ha sido, fue el pseudogolpe de Estado de Juan Guaidó en Venezuela, que fue ridiculísimo porque es rollo, de repente todos los líderes mundiales dándole como presidente de Venezuela y de repente a la gente se la ha sudado y ya está. Sí, yo me lo imagino ahí como diciéndole a todo el mundo ¡que soy el presidente! ¡Que soy el presidente, copón! Y la gente está ignorándole muchísimo. Pero Trump, Pedro Sánchez reconociendo su presidencia. Sí. Y no, ya no está, no existe. Él Guaidó, está ahí, él sigue. Él ha decidido, de vez en cuando cuelga un tuit. Él ha tirado para adelante con el tema y él está ahí dirigiendo su país imaginario. También te lo digo. Ay, es muy lamentable. Y nada, yo creo que está casi todo. Solo diría otra cosa que no, pero que sí, que es Elon Musk, que es el presidente de Tesla, poniendo a prueba su coche irrompible. De Batman. Sí, que es, aparte de horrible, era irrompible y poniéndolo a prueba. Rompió el cristal en la prueba, en la presentación. Qué maravilla. Y fue bastante gracioso. Qué maravilla. Al final el coche era tan frágil como su masculinidad. Yo creo que este es un buen resumen del 2019. Sí, yo ahora quiero comentarte las cosas que quiero que desaparezcan en 2020. Muy bien. He hecho una wishlist de cosas que tienen que dejar de pasar. Exacto, vale, esto es un buen propósito. Vale, mira, mis cosas que quiero que dejen de pasar en 2020 son los grupos de Facebook. Estoy hasta el coño de los grupos de Facebook. Claro. Los grupos de Facebook no funcionan, no han calado en la sociedad. Son muy agresivos, además. No, ha calado las páginas, han calado el Messenger, pero los grupos de Facebook no han calado. No han funcionado. Además te pueden agregar sin que tú quieras. De hecho te agregan todos los días. Te agregan todo el rato. Y gente que te agrega al grupo de Facebook de su propio club de fans que dices, déjame vivir. Déjame, qué pesado. Bueno, basta. Quiero que deje de suceder en 2020 OT. Hemos tenido OT suficiente. Ya. Ahora tenemos que, como se ha vuelto a poner de moda OT desde el 2017, ahora tenemos que tragar con una nueva hornada de triunfitos
como si no tuviéramos bastante ya con los de nuestra época que están todavía por ahí, el Juan Camus o el Alex Casademunt intentando hacerse un hueco en nuestros corazones para no tener que aguantar al Alfred sacando poemas, a la Lola Índigo esta, que qué pesada me parece la Lola Índigo, no la soporto, y a todas estas nuevas. Basta ya de OT. OT, ya. A mí me hace mucha... Hasta que no se mueran los de OT1, no se puede hacer más OT. Me hace mucha gracia el tema de la diferencia que hay entre los concursantes de OT y los concursantes de Gran Hermano. En el sentido que Gran Hermano podía acabar también, te lo digo. Sí. Con más motivo sí, también. Claro, sí. Pero es rollo como que los de OT son como muy buena gente, todos son como muy buenas personas, bueno, ¿no? Bueno, no sé los que lo triunfan, se ve Amaya, es todo el mundo con Amaya, que es muy bonita. la rehostia y muy tal. Bonita, el Alfred no, el Alfred creo que le cae mal a todo el mundo. Y luego el otro, el calvo, el Cepeda calvo. Y tal, pero es como... Y los de Gran Hermano son como todos malas personas, ¿no? Sí, un poco sí. Es verdad, ese matiz está. Me parece muy curioso. Pero bueno, era solo un comentario que no va a ninguna parte. No, pero tienes mucha razón. También quiero que en 2020 desaparezca el fútbol. El fútbol en general. Quiero que lo prohíban ya. Creo que como sociedad ya hemos tenido suficiente fútbol. Es el momento de pasar a otras cosas que no sé cuáles son, porque no es mi labor. ¿A qué afición debería tener el español igual, medio? Lo que sea, en vez del fútbol. Lo que quieran. Pero el fútbol... Masterchef. Vale, pero el fútbol ya basta. Fútbol, abolición. Pues te digo una cosa, ya que el fascismo está trayendo de nuevo debates absurdos ya superados, podríamos meter debates absurdos no superados aún, pero es rollo. Eliminemos el fútbol, vamos a debatir sobre la existencia del fútbol. Yo eso es lo que le pido a 2020. Luego también quiero que desaparezcan en 2020 las amigas de los hombres. Ya. Mira, esta semana misma me he tenido que leer en Facebook a una tía diciendo, pues a mí nunca me han discriminado los hombres. Vaya. Al revés, siempre me han tratado súper bien. Yo el machismo nunca, yo siempre he cobrado lo mismo. Que me dan ganas de decirle, mira, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo te explico yo? ¿Cómo te explico yo que todos esos hombres que tú dices que te han tratado súper bien piensan de ti que eres tonta y te tratan súper bien porque te consideran una niña, te consideran incapaz? Ni una mujer más diciendo, pues a mí en mi entorno nunca me han discriminado, al revés, yo de hecho me llevo mejor con los hombres que con las mujeres. ¿Qué dices? Es normal. En fin, basta. No quiero tampoco más humoristas llorando. Ay, mira, por favor, ya que está acabe bien. ya. Creo que ya ha acabado. No podéis hacer chistes ya ni de maricones, ni de gitanos, ni de gangosos. Y ya está. No podéis. Y si os hacéis, os jodéis y os rajan. Punto ya. No se puede. ¿Por qué? Porque ya está bien. Joder. Ya está el debate cerrado. Los límites del humor ya sabemos cuáles son. Callaos la boca, hacer chistes buenos ya de una vez y dejar de llorar en Twitter, que nos tenéis hartos ya. Basta. Ay, es que he hecho un chiste negro y me están insultando. Pues te jodes, te jodes. Y luego también quiero que desaparezca el hormiguero. Bueno, va bastante relacionado. Todo tiene que ver. Sí, el hormiguero... Ya vale, el hormiguero. Pero es que es el programa con más audiencia que hay en la televisión. Pues mira, fíjate lo integrada que estoy yo en la sociedad en la que vivo. El hormiguero, yo lo veo... O sea, yo no entiendo nada. O sea, yo suelo veo ver esos trocitos que cuelgan en Twitter y tal, y lo veo y digo, ¿pero esto es real? ¿Pero esto está pasando? Sí. ¿Esto puede ser que sea verdad? Es una orgía visual y auditiva. ¿De locura? Porque eso es una locura que no tiene ningún sentido. Y ahí está. Pues mira, que lo prohíban también. Debería estar prohibido, sí. En mi autocracia matriarcal y feminazi y todo eso, que voy a hacer un golpe de estado yo como Juan Guaidó. Todo esto va a suceder, ¿eh? Ni OT, ni fútbol, ni amigas de los hombres, ni humoristas llorando, ni el hormiguero, ni grupos de Facebook. Pues nos va a quedar un 2020 de puta madre. De puta madre. Canciones que ya. Canciones que ya. Canciones que ya. En esta sección de especial Navidad, canciones que ya. Especial Navidad. Me has propuesto una canción que yo la tenía bloqueada en mi cerebro, pero que yo fui muy fan. Te voy admitiendo que yo fui muy fan y la cantaba con mis amigos constantemente. Muy fuerte. Pero temazo de... Sí. Una de nuestras oyentes, Marta Pátrida, puso en su muro de Facebook, y la verdad es que también en mí se activó ciertos recuerdos, y yo no fui fan.
Pero claro, ¿cómo evitar el pichancico? Todos pichancico hemos cantado el pichancico o lo hemos escuchado. De Juanpa y La Raja. Juanpa y La Raja. Que es un cantautor... no me recuerdo ¿O ese era el otro, el Chibi? Pornoautor era el Chibi. Menuda época, ¿eh? Menuda época, el Chibi y el Juanpa. Sí, pues nada, un cantautor que básicamente hacía canciones guarras. Pero canciones sobre sexo con la mentalidad de un niño de 8 años. Sí, por eso conectaban tanto con el público adolescente. O sea, a los adolescentes nos encantaba Juanpa porque era, pues eso, era... Sí, de hecho, es que es lo que dices, la visión del sexo de Juanpa es ultra infantil. Es terrible esto. Muy de alguien que solo ha visto porno. Sí, todo el día ya me hago pajas. Y que no ha tenido sexo realmente. No, ni tiene ninguna relación con... O sea, yo no veo que él trate el sexo con humanidad. No. No sé. Lo vamos a comprobar ahora mismo. En fin, vamos a escuchar el pichancico. Trigger Warning Extreme. Sin más introducción, vamos a poner ya el estribillo que empieza a saco. Pues venga, va. ¡Alto, venga! Y ande, que he comido pavo. Todas las vecinas me chupan el rabo. Y he comido pavo. Ande, todas las vecinas me chupan el grande. Situados estamos. Es que a mí esto me crea un cringeazo. De verdad, qué terrible. Melendi tiene de bueno que sus letras son como interpretables. Juanpa es tan directo y tan llano que es difícil de escarbar en sus letras. Sí, claro, quiero decir, esto es transparente. Lo que hay es la literalidad más extrema. A mí me transporta mucho a mi instituto, la verdad, esta canción. A mí me da un asco que no puedo. Yo recuerdo de hecho, en tercero de en tercero de BUP, cuando que nos llevábamos un radiocassette a clase para poder poner Juanpa y La Raja. Yo eso también lo viví. A mí me daba un asco que me moría ya, tanto el Juanpa como el Chibi, pero era todo el rato escucharlo. Todo el rato hacían eso, llevaban radiocassette, o cuando ibas de excursión engañaban al profesor para ponerlo en el autocar, sabiendo que a la tercera frase lo iban a quitar y jaja. Y de verdad está muy unido a nuestra adolescencia este género musical que luego, no sé si esta gente seguirá en activo, no lo sé. Sí, creo que sí. Pero sí, pero que su momento pasó, evidentemente su momento pasó. Yo no sé si las nuevas generaciones continúan escuchando al Chibi o a Juanpa, pero su momento pasó. Su momento pasó. Vamos a escuchar las estrofas, porque el estribillo, aún así, mira, es lo menos grave, de la canción. Las estrofas son peor. Vamos con la primera estrofa. No me la pude tirar, ay la madre que la trajo, pues se cogió un constipado por la garganta de abajo. No me la pude tirar, ay la madre que la trajo, pues he cogido un constipado por la garganta de abajo. Ella, esa no es. Ella pues se cogió un constipado por la garganta de abajo. La garganta de abajo. ¿Pero qué quiere decir esto? A ver. Pero sí, sé, la garganta de abajo sé lo que es, pero ¿qué es constiparse? ¿Qué es un constipado de vagina? No. O sea, esto va un poco con lo que decías de la visión infantil del sexo. Totalmente. Realmente ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo con un constipado por la garganta de abajo? Es que me da mucho asco, no puedo. Es una infección de orina, ha cogido. Una candidiasis, no lo sé. No lo sé, no entiendo. Vamos con la siguiente, que es peor aún. Esto va increciendo. Sí. Y me hiciste una mamada subida encima a una silla, y aunque no tenías hambre bien te entraron las natillas. Y aunque no tenías hambre bien qué asco. Ay, Juanpa, de verdad. A mí siempre me turbó el tema de subida encima de una silla. Porque no la entiendo. Es porque rima. Es porque rima. Claro. ¿Qué dices? Una silla. No tiene sentido, porque es lo contrario. O sea, la mamada no te subes encima de una silla. No. Es lo contrario, necesitas una altura menor, no una altura mayor. No necesitas subirte a una silla. No, a no ser que, no sé,
que seas una persona extremadamente bajita. Bueno. Que tengas achondroplasia, no lo sé, pero obviamente es por la rima. Qué asco. Pasa a la siguiente porque es que esta me da mucho cringe. No, pero es que la siguiente es la peor de todas. Ay, qué horror. La peor es Vamos a escucharla. Yo me la fui a tirar muy temprano una mañana. De repente escucho un clac, ha chiscado la membrana. Ay, ha chiscado pero que me hace gracia lo que te decía, que es una visión en la que él solo habla de él y de, o sea, no estas mujeres que salen en estas canciones. Sí. Que no existen, en realidad. No existen absolutamente ninguna. Cero humanidad. No te digo yo que le dé una dimensión al personaje ahí. Yo que he escuchado la discografía de Juanpa, te digo, la única canción, habla de mujeres en todas las canciones, pero solo en una tiene nombre. Y es Pamela, para poder decir Chupamela. Claro. Pamela. El resto no tienen nombres. Es que es alucinante, es alucinante. Venga, la siguiente. La siguiente me hace un poco de gracia, he de admitirlo. Vamos a escucharla. Le metieron en la cárcel por hacerse 20 pajas delante de 20 viejas que venían de la reba. A ver, primero que no le metieron en la cárcel, porque con la justicia patriarcal que tenemos... No, seguro que no. Aparte, 20 pajas delante de 20 viejas es bastante poco verosímil, porque las viejas a la primera paja ya te han ido a denunciar. No se espera a la 20. A ver, a mí me hace mucha risa. A ver, yo creo que podría haber escrito, le metió en la cárcel por hacerse una paja delante de una vieja que venía de las rebajas, te rima igual y por lo menos es un poco más verosímil. Sí. Porque a mí esto no me cuadra. Pero a mí, imaginarme a 20 viejas juntas. Saliendo de las rebajas. Saliendo de las rebajas y Juanpa haciéndose 20... No sé, a mí sí que conecto con esta estrofa. Y bueno, en fin, la última estrofa... bueno, quedan antes dos. que la outro. La otra es una outro. La última estrofa es bastante desagradable también. Vamos a escucharla porque, yo qué sé. ¿Por qué no? Ya que hemos llegado hasta aquí. La última. Cuando yo era de pequeñito bebía de los pezones, pero no hay leche más fresca que la que hay en los cojones. Pues nada, parece que Albert Rivera ha mamado, nunca peor dicho, de esta estrofa, ¿no? Qué horror. Juanpa un huele a leche. Qué asco, tío. Qué asco todo. Y... Es que aparte... No puedo más yo con esto, esto es mi límite. Los límites del humor para mí son esto. Es que estoy leyendo ya la outro y hay que decir que la outro no tiene ni puto sentido. No, claro. Pero me hace mucha risa también. He de decir, hemos empezado criticando, pero es que, lo siento, me sigue haciendo risa. A mí no. A mí me sigue dando mismo asco. A ver, pon la outro. San José bendito, ¿cómo te apañaste pa' pillarte un huevo con los alicates? San José bendito, ¿cómo te metiste pa' tener un hijo si no la metiste? San José bendito. ¿Qué dice de unos alicates? ¿Qué es esto? ¿Cómo? San José bendito, ¿cómo te pillaste un huevo con los alicates? ¿Pero qué sentido histórico tiene esto? ¿Está en la Biblia? Rigor histórico cero. O sea, en la Biblia no pone nada de que San José tuviera un percance escrotal con sus alicates. Aparte, dudo mucho que existieran los alicates en la época de San José. O sea, rigor histórico cero. Escaso. Cero. Pero claro, luego le echo una pullita a San José diciéndole que... Pero aparte, pues ¿cómo te lo hiciste? Pues ya, a ver, este tema ya está explicado. Pues con el Espíritu Santo, joder. La paloma. Ya está. ¿Cuántas veces quieres que te lo explique, Juanpa? Este tema ya está cerrado hace muchos años. En fin, una puta mierda el pichancico. Escaliburcio, ¿no? Yo, la verdad es que he empezado muy contigo, pero al final acabo conquistándome el pichancico. Sí que es cierto que lo de la membrana es un poco demasiado turbio. Pero... Ay, pichancico, Juanpa es un artista bastante deplorable que habría que apartar. Pero, hostia, me ha conquistado un poco este pichancico ahora que lo vuelvo a revisitar. No, lo siento, te estoy abandonando mucho, te estoy dejando mucho en la estacada en eso. Pues nada, lo dejamos. Next. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay.
vida millennial. ¿Qué nos traes, Escaliburcio Ramón, a vida millennial? Como sabes que me gusta mucho el tema de abrirme a nuestros oyentes, abrirme ante ti, abrirme a nuestros oyentes. Contarnos tus peripecias. Pues sí, he pensado que podíamos hablar un poco, bueno, yo podía hablar un poco de mis experiencias a lo largo de este 2019, que destacaría de este 2019 mío, y quizá poder arrancarte alguna experiencia a ti, si se diera el caso. Pero ya veremos, porque estás enferma y no podemos pedir peras al olmo. Estoy muy mal, bastante estoy aquí grabando. Así que soy todo oídos, Escaliburcio. Cosas que me han pasado en 2019. Pues aparecieron 3 gatitos en mi casa. Cierto. Que fue muy guay. Fue súper guay. Yo esa época tuya la viví con muchísima alegría. Fue 1 mes y medio que conviví con ellos. Bueno, con uno de ellos no, que lo adoptaron mis padres, que ahora se llama Dalila y vive con ellos y es muy guay. Y los otros 2, me encariñé mucho con ellos. Los conseguí adoptar los 2 juntos, que ahora viven con su nueva familia y soy muy feliz, me envían fotos de vez en cuando. Menos de las que te gustaría. Menos de las que me gustaría. A mí me gustaría recibir fotos suyas a diario. Y eso no está pasando. Y eso no está pasando, pero bueno, está bien. Hay que separar las cosas. Lloré mucho cuando... Muchísimo. Lloré mucho, pero rollo película, ¿eh? En presencia de su nueva familia. Montaste un circo guapo. Monté un circo delante, o sea, aún estaban presentes y yo llorando a saco. Pero el rollo... esto que ves a un actor llorando en la película y dices qué sobreactuado está, pues rollo, pues en ese plan, pero cogiéndome de la ropa y haciendo así, o sea, me entró, pero fue muy fuerte. O sea, lo que sentí en ese momento es una cosa que no había sentido nunca. En fin, es una de las movidas que me ha pasado. ¿Qué más me ha pasado? Bueno, me ha pasado todo mal. Te ha pasado todo mal, en directo. Y a ti también, sobre todo en directo, porque en 2018 empezó todo mal, pero el show en directo empezó en 2019. Empezamos en la FNAC, que fue muy guay. Fue muy guay. La experiencia fue bastante inesperada, de alguna forma. Sí, porque nosotros que no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Sí, sobre todo porque tú no puedes prever, porque si te fías, por ejemplo, en la música, a ti te pueden seguir 4.000 personas, porque cualquiera le da like a un grupo de música, pero luego ir a verte es otra historia. Es otra historia. Claro, a mí me pasa que la sorpresa más guay que me he llevado es, yo como música, por ejemplo, bueno, yo estudio en casa y yo sé que llevo bien el repertorio y yo sé que voy a tocar bien. En cambio, con Todo Mal, escribir guiones de humor, tú no sabes el feedback que vas a recibir. Y es una experiencia que a mí me ha creado bastantes inseguridades y bastante sensación de madre mía, ¿qué estamos haciendo? Vamos a hacer el ridículo. Y todas las veces que lo hemos hecho hasta ahora, que ya son 3, la respuesta ha sido magnífica. Yo he trabajado muchos años de camarera en el Café Teatro y he visto obras en las que la gente se ha reído una quinta parte de lo que se han reído con nosotros. Vamos, que somos la hostia. No, pero que ha sido muy gratificante porque sí que me crea mucha inseguridad. Yo el sábado pasado, antes de ir al Kraken, estaba muy insegura. Y luego todo el mundo se rió un montón. Y muy bien. Todo mal, muy bien. Todo mal, bien. Ha sido una cosa guay. El trabajo me va bien. Ahí, ya está. No comento nada más. Mis relaciones sexuales han sido reducidas. El Tinder al final, por lo que Tinder sea, mal. El Tinder no ha funcionado. Ha sido un fracaso estrepitoso. La segunda temporada de Mindhunter ha sido una decepción. Qué mal lo has pasado tú con eso. Sí, la última ya hemos hablado de la de Juego de Tronos, pero si no fuera poco lo de Juego de Tronos, vino Mindhunter, que supone que era una apuesta segura, y fue una decepción. Y esto ha sido muy, muy triste para mí. Lo has pasado mal. Para mí fue la mejor serie del 2018 y que me plantaran esto aquí delante fue muy duro. ¿Qué más cosas? Bueno, ya lo hemos comentado. Mi odio extremo al PSOE, como que ha florecido de repente este año. ¡Qué turra con el PSOE! He sido muy turras. Espero que hagan pacto con el gobierno, ya por fin con Podemos, y yo me pueda calmar un rato y tal, porque me la voy a tener que comer. Porque como han pactado, ahora... Sí. Voy a tener igual que incluso hablar bien, ¿no? Porque como soy... Mira, te digo una cosa, como ahora tú pongas a hablar bien del PSOE, Escaliburcio, te bloqueo, ¿eh? No, pero ¿sabes lo que sí que puedo hacer? A mí como hagan alguna ley a favor de los autónomos, rollo, vais a pagar en proporción con ingresos, se la como a Pedro Sánchez, te lo digo.
Y lo haré a gusto porque además es muy atractivo, pero eso es otra historia. Y ya está, no me ha pasado nada. Es que el año ha pasado... Sí, se ha pasado muy rápido. Esto es muy triste. Mira, la gente joven que nos escucha, esto suena muy de viejo, pero me da igual. Porque ahora es la primera vez que soy adulto... ¿Qué somos? Adultos. Adultos con todas las letras, ¿no? No lo sé. Sí, adultos sí. Adultos. Sí. Somos la adultez media, ¿no? Adultos. Estamos en todo el puto medio de la adultez, sí. Pero me da igual. Es la primera vez que lo soy, entonces aguantadme mis movidas. A la gente joven, no os hacéis ni puta idea de lo rápido que pasa el tiempo conforme te vas haciendo mayor. Es que es una verdad como un templo. ¿Es un topicazo? Sí. ¿Es verdad? También. A mí en 2019 se me ha pasado así. ¿Qué he hecho yo en 2019? Currar. Y ya está, cuando te quieres dar cuenta, ha pasado un año y ya está. Nosotros llevamos más de un año con todo mal. Sí. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Y claro, cuando eres joven, a ti te dicen que vas a estar un mes sin ver a tu gato y te da un infarto. A mí un mes, yo podría estar un mes recluido en un zulo comiendo arroz blanco. Y ya está. Y bueno, a ver, no sería agradable, pero diría ok. ¿Cuánto me das por eso? Por 500 pavos te vivo en un zulo un mes. Jóvenes, valorad vuestro tiempo y poco más, porque realmente ha pasado enseguida, ya no me han pasado más cosas más interesantes. Si queréis que me pasen cosas interesantes, poned de vuestra parte. Ponedme en esa tesitura. Ponedme desafíos delante mía. Porque si no, va a ser una mierda. De bajona con arjona. De mierda. Excaliburcio, se me ocurrió buscar en internet si Ricardo Arjona tenía alguna canción de Navidad. El año pasado vimos a Melendi. Exacto. Y este año tocaba Arjona. Y lo que encontré me deja un poco confusa. Sí. Porque tiene como un poema que dice él y luego en un concierto en directo lo cantó, lo musicó. Pero vamos a escuchar esta poesía de Ricardo Arjona, navideña. Navidad no es un peldaño cada año donde detienes la manía de hacer daño. Navidad no es un buffet de propuestas donde el trueque de regalos parece trueque de apuestas. Navidad no son las luces de tu árbol navideño. Navidad es luz por dentro y 2 alas para un sueño. Si es que amas a aquel niño del pesebre, ama también a tantos niños que en cartón se duermen. Porque Navidad no son las luces, ni la fiesta, ni el regalo, ni el pastel. Navidad es aquel niño que de nuevo nace en ti. ¿Qué es esto? ¿Eso es todo? Eso es todo. ¿Ese es su poema de Navidad? Esa es su movida navideña. Navidad es ese niño que nace en ti. Nada tópico, nada esperable, bueno, plot twist, girazo final. O sea, lo del niño interior y tal es una cosa ya tocada, bastante resobada, ¿no? Sí, yo creo que... Y aparte... Navidad no es el ¿cómo es? Navidad no es el niño del pesebre. Ya, es todos los niños que duermen en cartones. En cartones. Me mola que hayas traído esto porque realmente es algo muy típico de la Navidad, ese tipo de reflexión donde uno quiere ser más guay que todo el mundo en Navidad. Totalmente. Y entonces quiere, no, Navidad no son los regalos no sé qué, sino es ser bueno con la gente o ser bueno con los pobres o ser bueno con no sé qué. No, a ver, Navidad no son los niños en los cartones. Los niños en los cartones están ahí, los adultos en los cartones están ahí, la pobreza está ahí y no tienen nada que ver con la Navidad. Claro, la Navidad es una tradición. La pobreza son 365 días al año, 24/7. Bueno, de hecho él lo dice, Navidad no es un peldaño cada año donde detienes la manía de hacer daño. Es que, bueno, en la canción hay más frases. Ah, vale. Sí, que tiene una frase que es muy Melendi, de hecho. O sea, lo que hemos escuchado es como una especie de poema, pero luego por lo que sea hay una canción pero que no está editada y la canta en directo. Y es este poema, pero con otras frases extras, como ¿Cómo? Navidad es más que un viejo barbas blancas que regala solo a aquellos que aprendieron a escribir. Esta frase la podría firmar Melendi perfectamente. Totalmente, es que hay mucha influencia perfectamente. Ahí. Melendi ha mamado mucho de Arjona. Huele a leche de Arjona.
Qué asco, tío. Excaliburcio, por Dios. Joder. Basta ya. Es que hemos abierto una puerta muy jodida con lo de Albert Rivera. Qué puto cringe me estás dando hoy, que estoy enferma, tío. Ya. Estoy pasándolo muy mal. Estoy teniendo una regresión muy rara por culpa de Juanpa. Pero bueno, sigamos. Si es que amas a aquel niño del pesebre, ama en persona a tantos niños que en cartón se duermen. ¿Qué quieres que te diga? Es que a mí esto de la Navidad, con los buenos propósitos, y de repente hablar de los niños pobres, cuando el resto del año, Arjona, claro, estás llamándonos putas a todas las mujeres y hablando de la regla, ¿a qué viene ahora esto? Quiero decir, es Navidad, me toca hablar de niños pobres, pero ya el 3 de enero, ya yo sigo con lo mío. De verdad, o sea, debería estar prohibido hablar de pobreza en Navidad. Sí. No, porque no, porque es que es como el 8 de marzo. Exactamente. Es hablar de pobreza. No te convierte en mejor persona, no te convierte en nada, te convierte en un miserable. Porque encima, o sea, no solo pasas de los pobres durante todo el año, sino que además quieres ir de guay en Navidad, fijándote en la pobreza justo. Ay, mira. ¿Y qué haces además recitando un poema? O sea, ¿qué es esto? Un poema. Poema, porque poema. Lo vale, porque le escribe cosas. Es horrible esto. Yo la verdad es que no es tampoco gran cosa, pero no quería dejar pasar la oportunidad de compartirlo con nuestros oyentes porque... Si Arjona ha decidido hacer eso, nosotros nos hacemos eco. Nos hacemos eco. Normal. Excaliburcio, oyentes Monty. de Todo Mal. La Navidad es inminente para cuando cuando se publique este audio, faltará nada. Para la cena de Nochebuena. Y bueno, la cena de Nochebuena, que es ese crisol de culturas familiar, en el que las frases de 060, los análisis políticos que hacen que Álvaro Ojeda parezca Antonio Gramsci, y los comentarios de tu cuñado sobre lo buen sucesor para Albert Rivera, que sería Toni Cantó, pueden hacer de estas fechas una gincana de horrores absoluta. Luego hay familias que se llevan todo súper bien y tal, pero yo de esa gente no me fío ni de coña. El caso, es habitual pues que haya gente en tu familia que no soportes, que te aburras muchísimo y que bebas para, por lo menos, borracha como una seta, sobrevivir como puedas hasta que llegue el momento de los regalos, te den un bolso de Desigual que te da un asco que te mueres, o la colonia de Paula Echevarría, y por fin puedas volver a casa con tu gato a ver vídeos de Soy una pringada. Pues sí, la Navidad no podía ser de otra manera, es odiada por Todo Mal en todo su esplendor. Y nada, vamos a, si te parece porque claro, lo hemos organizado así. Me parece. Vamos a reivindicar un poco el odio en plena Nochebuena. El amargar la cena. El amargar la cena a esos cuñados. Hay que contraatacar, hay que declarar la guerra al cuñado medio, sea cuñado o no. Cuñado literal o metafórico. O metafórico. Y vamos a proponer una serie de claves para amargar la Nochebuena a ese cuñado que pretende amargárnosla a nosotros. Así es. Esto es la guerra. Eso es la guerra. En cuanto tu cuñado haga un chiste de gitanos o maricones, oféndete. Claro. No hay cosa que a los paladines del humor les dé más rabia que un ofendidito. Así que tú, amiga, bien ofendida, muestra mucha indignación. Dile que el humor tiene límites, que esos chistes dejaron de hacer gracia en los 60 y mirándole a los ojos dile: hay que hacer humor inclusivo, pedazo de polla vieja. También puedes coger el móvil repetidas veces hasta que tu cuñado pique y te diga algo sobre los millennials y los critique. Entonces sugiérele que al menos tú tienes amigos. Dales la turra con el veganismo cada vez que coman algo de origen animal. Recuérdales las condiciones en las que se han criado los animales que se comen, enséñales vídeos de mataderos, diles que el cordero lechal es un bebé, que aquí puedes también añadir la frase es como si te comieras a tu hija de 1 año, señalando a tu sobrina, y si sacan una tortilla o cualquier otra cosa hecha con huevos, levántate y con gesto muy serio gritas: les hueves son de les gallines. Y aprovecha además para recordarles que todos los gallos son unos violadores de mierda. En este punto es muy buen momento para decirle a tu cuñado que tu regalo del amigo invisible es una donación en su nombre al santuario animal Almas Veganas. Qué gran idea. Decir que Bruce Springsteen y el reggaetón son lo mismo. Fantasía. Uf, qué bien. Y cuanto peor lo argumentes, mejor. Cuanto peor, mejor. Cuanto peor, mejor. Qué maravilla.
Cuando tu cuñado saque el tema de las denuncias falsas, que esto va a suceder, esto va a pasar, recuérdale que ahora que Podemos estará en el gobierno, te has enterado de que van a sacar una nueva ley por la que la presunción de inocencia de cualquier hombre se va a ver todavía más cuestionada y ya ni siquiera hará falta una denuncia falsa de una mujer para mandar a un hombre al calabozo. Todo hombre cis hetero tendrá que pasar 3 noches al mes en un calabozo por decreto, por si acaso. Además, se está barajando la creación de una oficina de denuncias falsas, la ODEFA, para poder tramitarlas con total celeridad sin tener que sufrir las horribles trabas burocráticas que supone mezclarlas con las de verdad. Por cada 5 denuncias falsas que una mujer interponga, además, se le dará una subvención de 200 euros por su contribución a la causa matriarcal y feminazi. Cuando alguien mencione que esto se va a convertir en una dictadura comunista y o hembrista, contesta que cuál es el problema y que ya están tardando. Muéstrate ilusionada por el momento en que os embarguen la casa para dársela a un inmigrante random, que la comodidad burguesa os está haciendo blandos como sociedad. Háblales a tus sobrinos pequeños en género neutro, que es una cosa que no pueden soportar y que hará que tus primas peperas echen espuma por la boca. Diles que están muy guapes, que son muy listes y que les has comprado juguetes del Imaginarium que no tienen género y son muy didácticos. Y además son los que Irene y Pablo han comprado para sus 500 hijos. Recuérdales, además, que el género es una construcción social y que solo cada persona puede asignárselo a una misma. Perfecto. Muy bien. Pues con estas claves os garantizamos, amigas, que vuestras cenas y comidas de Nochebuena y Navidad serán un auténtico infierno. Pues ya estaría el especial Navidad. Pues te digo una cosa, el último todo mal del año. El último todo mal del año, porque luego ya la semana siguiente vamos a Madrid y no hay. Y no hay. Y luego os avisamos ya. No queremos más, o sea, la gente nos increpa, pero ¿qué queréis que hagamos? Exacto, no podemos duplicarnos. No, en Madrid, no estaremos en Madrid, quien quiera todo mal, que vaya a Madrid. Que vaya a Madrid, que se coja un BlaBlaCar. Exacto. Y que vaya allí. Y nada, pues vamos a entrar en los años 20. En los años 20, me trona mucho la cabeza este concepto. Me lo dijiste el otro día y yo no había pensado hasta que tú me lo dijiste y la verdad es que es muy loco, los años 20. Es que yo cuando veo... me recuerda mucho cuando yo veía las fotos de mi bisabuela y tenía pues la foto y por detrás pone el año, ¿no? Y pone año 1921, tal. Claro, piensa en los años 20... Pero no, es que... vamos a vivir los años 20. Sí. O sea, para nosotros es la rabiosa actualidad, pero para la gente de más adelante van a ser los putos años 20 antiguos esos. Claro, sí, es así. Y me trona mucho la cabeza, los años 20 suenan a viejo. Los años 20 suenan a viejo, pero es que sí, nosotros somos... bueno, pues, vamos a ser viejos dentro de un tiempo. Y nos vamos a morir y ya está. Y nos moriremos, afortunadamente, también te lo digo. Y ya está. ¿Y con qué vamos a despedir este último programa del año? Pues mira, para compensar el horror del pichancico, vamos a pinchar un villancico bien hecho, bien cantado por Domi Soul Sisters, que es un grupo vocal de aquí de Valencia, formado por 3 mujeres maravillosas. Y bueno, pues esto es White Christmas de las Domi Soul Sisters. Perfecto. El año que viene, más y peor. Bye.